Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Código negro en el piso cerrado. Me llamo Daniel. En 2012 terminé enfermería y empecé mi servicio social en un hospital grande de la Ciudad de México, siempre en turno nocturno. Las historias llegaron antes que los uniformes. Decían que en la Torre Vieja se veía una enfermera con cofia antigua, que en pediatría lloraban niños impacientes, que existía un piso clausurado donde seguían sonando monitores. Lo llamaban piso 11. En los planos solo aparecían 10 niveles y los sótanos, pero los camilleros juraban que había un nivel extra, cerrado después de un incendio. Me reí, seguro eran cuentos para novatos. Me tocó urgencias y terapia intensiva. El hospital vivía lleno, con camillas en pasillos y familiares en sillas de plástico. Una noche lluviosa estaba solo frente al monitor central de intensiva, revisando las pantallas. De pronto apareció una línea nueva. Cama noviembre de 03. Marcaba frecuencia cardíaca normal, presión estable. Busqué el número en el sensor y en las tarjetas de las camas. No existía. Llamé al residente. Miró la pantalla y dijo que seguro era un monitor mal configurado. Con unas teclas la desactivó. La línea desapareció. Me mandaron a urgencias por una mujer joven politraumatizada. La subimos al elevador de servicio, ella en la camilla, un camillero y yo. El elevador bajaba cuando se detuvo de golpe. La pantalla marcó un número que nadie debía ver, 11. Las puertas se abrieron. Frente a nosotros había un pasillo estrecho, con paredes manchadas y focos viejos. Se alcanzaban a leer letreros oxidados hacia aislamiento y pediatría B. Las puertas estaban cerradas con cadenas. A lo lejos sonaba un monitor marcando un ritmo constante, como si alguna cama siguiera ocupada. El camillero murmuró que no saliéramos. Yo di un paso. El piso estaba tan frío que sentí la temperatura a través de las suelas. El pitido cambió, se alargó igual que cuando una línea queda fija. Luego silencio. Regresé a la camilla, apreté el botón de planta baja. Las puertas se cerraron. Bajamos sin decir palabra. Esa noche la mujer murió en urgencias. Cuando volví a intensiva, el residente estaba otra vez frente al monitor. Me llamó. La cama noviembre de 03 había regresado. Ahora mostraba la línea fija de paro. El tono se mantuvo unos segundos y desapareció solo. Quise pensar que era una falla del sistema. En un hospital grande la muerte es rutina. Pero empezamos a notar un patrón. Algunas noches el elevador se detenía solo en el nivel marcado como 11. Las puertas se abrían y el mismo pasillo helado aparecía, con el pitido lejano de algún monitor. En esas guardias la cama noviembre de 03 surgía en la pantalla y, poco después, alguien fallecía en urgencias, en intensiva o en neonatos. Entre enfermeras hablábamos del tema en la cafetería, en voz baja. Los camilleros contaban que habían visto cruzar el pasillo a alguien con uniforme verde viejo empujando una camilla vacía. Los residentes se burlaban, decían que estábamos sugestionados. Aún así, muchos evitaban ese elevador después de medianoche. La guardia que me marcó fue en diciembre. Teníamos un niño de 8 años en intensiva con neumonía severa. Sus padres dormían en la sala de espera. Esa noche parecía estar un poco mejor. El respirador marcaba volúmenes aceptables, el monitor se veía estable y por primera vez hablábamos de pasarlo a piso en unos días. A las 2 de la mañana el hospital quedó casi en silencio. Yo estaba de nuevo frente al monitor central cuando varias líneas vibraron a la vez, como si algo hubiera pasado por dentro del sistema.
Apareció noviembre de 03. Esta vez el trazo subía y bajaba con violencia, como si el corazón de alguien peleara por seguir. En ese momento sonó el teléfono interno. Contesté. Nadie habló, pero se escuchaba un fondo de ruidos antiguos, camas metálicas, un ventilador mecánico que no reconocí, un llanto apagado. Miré la extensión en la pantalla del aparato. Venía del puesto de enfermería de la Torre Vieja, nivel 11. Ese teléfono llevaba años desconectado. Mantenimiento nos lo repetía cada vez que fallaban las líneas. Al mismo tiempo empezó a sonar la alarma del cuarto del niño. Entramos corriendo. El monitor marcaba taquicardia extrema y presión cayendo. El residente empezó maniobras, yo pasaba medicamentos. Mientras trabajábamos, sentía otro pitido, igual al del monitor del niño pero más lejano, como si nos respondiera desde arriba. Mi pager vibró. Lo miré un segundo. Código negro. Piso 11. Cama 03. Esa clave ya no existía en el hospital desde que clausuraron el área de aislamiento. Cerré el pager y seguí haciendo lo que me tocaba. De nada sirvió. El niño se fue en minutos. La línea quedó fija. Sus padres gritaban en el pasillo. Yo salí temblando. Camino al monitor central me detuve junto a la ventana que daba a la Torre Vieja. Casi todas las ventanas estaban oscuras, menos una, a la altura donde debería estar el piso 11. Había una luz encendida, amarilla. Por un instante me pareció ver una silueta inmóvil junto al cristal. Parpadeé. La luz se apagó. Después de esa guardia pedí cambio de hospital. Escribí que era por motivos personales. No mencioné elevadores detenidos ni camas fantasma. La jefa de enfermería firmó sin preguntas. Años más tarde, en un curso de actualización, conocí a una enfermera que venía de ese mismo hospital. En un receso, sin que yo dijera nada, comentó que allá había un piso clausurado donde el sistema seguía registrando códigos en una cama que no aparecía en el sensor y que, siempre, poco después, alguien moría en otra área. No quise preguntarle más. Solo sentí cómo regresaba el frío en las manos, igual que aquella noche en el elevador. Desde entonces, cada vez que entro a un hospital grande reviso si falta algún número en los botones. Y cuando, en la madrugada, escucho un pitido lejano que nadie más parece notar, recuerdo la línea de noviembre de 03 encendiéndose sola y el pasillo cerrado que sigue atendiendo pacientes que ya no salen vivos por ninguna puerta. Planta restringida. Me llamo Elena y soy enfermera retirada de un hospital público en Monterrey. He escuchado muchas historias paranormales de compañeros, pacientes y familiares, pero ninguna se parece a la que me tocó vivir en carne propia. Podría decir que exagero, que fue cansancio o estrés de los turnos nocturnos, pero han pasado más de 15 años y todavía me despierto empapada en sudor cuando sueño con la misma planta del hospital, la que oficialmente estaba fuera de servicio. Entré a trabajar al Hospital Civil San Gabriel en 2007. Era un edificio grande, de esos que parecen laberintos, urgencias, quirófanos, terapia intensiva, maternidad, pediatría, todo apilado en varios pisos. Desde el primer día nos explicaron que la Torre B solo se usaba hasta el 6º nivel. El 7º estaba clausurado desde hacía décadas. La versión oficial era que ya no cumplía con la normatividad y esperaban presupuesto para remodelar. La versión que corría entre camilleros y personal de limpieza era otra. Decían que en los años 80, cuando esa torre albergaba oncología pediátrica, hubo un incendio en la planta alta. Nunca aparecía en los reportes ni en las placas conmemorativas, pero en la cafetería hablaban de niños atrapados, de puertas que se negaban a abrir, de médicos que se quedaron allá arriba tratando de salvar a los pequeños. Dejaron de mencionarlo cuando llegaban directivos, como si fuera un tema prohibido.
Mis primeros meses transcurrieron en turno nocturno en el piso 4, medicina interna. Era pesado, pero había cierta rutina: pasar medicamentos, revisar signos vitales, vigilar catéteres, hacer notas. Lo único que me incomodaba estaba en el centro de enfermería, un panel viejo de timbres y luces que seguía marcando habitaciones de la planta 7, aunque nadie estaba asignado allá. Técnicamente, esa planta ni siquiera aparecía ya en la distribución de camas. La primera noche que el panel sonó fue un martes, cerca de las 3 de la mañana. Yo estaba terminando una nota cuando una luz, con el número 715, se encendió de golpe. El sonido metálico del timbre me hizo brincar. Sabía que no había pacientes arriba. Llamé al vigilante del pasillo, un hombre mayor al que todos conocíamos como Don Lupe. Se asomó al módulo, miró el panel y frunció el ceño. «Otra vez ese cuarto», murmuró, más para sí que para mí. Anuló la alarma desde un botón lateral y me dijo que seguramente era una falla del sistema viejo. Quise creerle. Sin embargo, al día siguiente, a la misma hora, se encendió el mismo número. Nadie había tocado ese panel desde que yo estaba en el turno. Mandaron al técnico en mantenimiento, revisó cables, conexiones, fusibles. Todo estaba, según él, en perfecto estado. La tercera vez no solo se encendió la luz 715. Comenzaron a activarse una por una, como si alguien fuera de habitación en habitación, llamando a enfermería. 701, 703, 708, 712. El sonido se mezcló con el pitido de los monitores de los pacientes reales y el pasillo se llenó de un nerviosismo difícil de explicar. Desactivamos las alarmas, pero se volvían a prender. Cuando por fin pararon, el panel quedó en silencio absoluto, como si nada hubiera pasado. Aquella noche, al terminar el pase de visita con el médico residente, me pidió que lo acompañara a revisar un traslado. El elevador tardó en llegar y, cuando por fin se abrieron las puertas, marcaba el piso 7, aunque nosotros estábamos en el 4. El residente se rió. Seguro lo dejó alguien mal programado. Entramos. Él bajó a urgencias y yo debía regresar al 4. Cuando presioné el botón, el elevador no obedeció. Subió. Los números del visor parpadearon hasta marcar el 7. Sentí cómo se me erizaba la piel antes de que las puertas se abrieran. Frente a mí se extendía un pasillo en penumbra. Solo algunas lámparas del techo funcionaban, intercaladas con tramos oscuros. El piso estaba limpio, sin polvo, pero las paredes tenían manchas antiguas que la pintura no había cubierto del todo. El letrero metálico al inicio del pasillo todavía decía oncología pediátrica. No había ruido de carros de curaciones, ni de familiares, ni de televisiones. Solo un aire pesado que olía a desinfectante viejo y algo quemado. Mi primera reacción fue oprimir todos los botones del elevador para regresar a cualquier nivel. No se movió. Salí con la intención de buscar la escalera de emergencia y, mientras avanzaba, noté algo que me heló. Las puertas de las habitaciones estaban entornadas, todas con el número de cama todavía pegado en las placas. A través de algunas se veía la silueta de camas metálicas, cortinas, monitores apagados. En la habitación 715, la puerta estaba completamente abierta. Desde donde estaba, alcanzaba a ver una cama pediátrica, con una barandilla levantada. El colchón no tenía sábanas, pero estaba hundido, como si alguien estuviera recostado ahí. Me quedé paralizada. Pensé en un intruso, algún indigente que hubiera encontrado la forma de subir. Me acerqué despacio, con el corazón martillando en los oídos. Cuando entré al cuarto, el olor a medicamento se hizo más fuerte. La cama seguía hundida, pero no había nadie. No había zapatillas junto al piso, ni ropa, ni mochilas. Nada. El hundimiento estaba ahí, como la marca de un cuerpo que acaba de levantarse.
De pronto se activó, a mi espalda, el sonido de un monitor cardíaco. Volteé de golpe. En la pared, el equipo estaba conectado a la corriente. La pantalla, sin embargo, estaba apagada. Sentí que me faltaba el aire. Quise salir de la habitación, pero algo en el marco de la puerta llamó mi atención, marcas negras, como de chamuscado antiguo. Las mismas que, años después, vi en fotos de incendios en edificios viejos. No sé cuánto tiempo me quedé mirando eso, con la sensación de que alguien estaba de pie a mi lado, al nivel de mi codo, respirando con dificultad. Cuando por fin reaccioné, corrí hacia el elevador. Las puertas estaban abiertas, como si me hubieran estado esperando todo ese tiempo. Descendí al 4 sin oprimir ningún botón. Las piernas me temblaban tanto que apenas pude llegar al módulo de enfermería. No dije nada esa noche. Me repetí que quizá había imaginado cosas por el cansancio. Al día siguiente, durante el cambio de turno, una compañera mayor, Amalia, notó que estaba pálida. Le conté solo lo del elevador y la planta. No le hablé del colchón hundido ni del monitor. «Te tocó subir con ellos», me dijo en voz baja. «A mí me pasó algo parecido cuando recién entré. Allá murieron varios niños. No está en los registros, pero nosotras lo sabemos. Por eso nadie quiere ese turno. Y por eso pagan como pagan». Durante meses, traté de acostumbrarme. Las luces del panel volvían a encenderse a veces en la madrugada. El elevador, de vez en cuando, se estacionaba solo en el 7 antes de obedecer. Hubo noches en que el sistema de audio interno soltaba un pitido y una voz distorsionada decía números de cuartos que ya no existían en ningún plano actualizado. La noche más terrible fue un viernes. Estábamos cortos de personal. Amalia se enfermó y tuve que quedarme prácticamente sola en el módulo mientras el médico residente atendía un paro en otra sala. Eran casi las 3 cuando el panel se iluminó por completo. Todas las luces correspondientes a la planta 7 comenzaron a parpadear al mismo tiempo. El timbre ya no era el pitido metálico habitual, sino algo más grave, constante, como una alarma antigua. Intenté desactivarlo y el botón no respondió. En el interfono interno, una voz infantil se coló entre chasquidos. «Enfermera», dijo. No nos dejaron bajar. Sentí que las manos se me entumecían. Reconocí el número de origen de la llamada, extensión de la planta clausurada. Podría haber colgado, podría haber corrido a urgencias, pero algo en mí se movió entre miedo y obligación. Fui hacia el elevador casi sin pensar. Otra vez, las puertas se abrieron solas. Otra vez, el visor marcaba 7. Al llegar arriba, el pasillo ya no tenía el mismo aspecto silencioso y medio apagado. Las luces parpadeaban de manera irregular. A lo lejos, se escuchaban pasos apresurados, arrastre de muebles, llantos. Ninguna de esas cosas debía estar pasando. Caminé unos metros y sentí calor en la cara, como si una ola de aire ardiente hubiera descendido del techo. De una de las habitaciones salió humo gris, denso, que no olía a cigarro ni a cable, sino a plástico y tela chamuscados. En medio de ese ambiente irreal, vi pasar una figura pequeña, vestida con bata hospitalaria, cruzando de un cuarto a otro. No se detuvo a mirarme. Caminó rápido, como si buscara a alguien. Me obligué a hablar, con la garganta seca. ¿Dónde están tus papás? La figura se detuvo un segundo, giró ligeramente la cabeza, pero no llegué a verle el rostro. Solo alcancé a notar que una de sus manos sujetaba algo que parecía una muñeca calcinada, sin forma. Luego desapareció en la siguiente habitación. Tras ella, el humo volvió a salir, más espeso. No aguanté más. Eché a correr hacia las escaleras de emergencia. Al tocar la barra metálica de la puerta, sentí un escalofrío que me recorrió el brazo hasta el pecho.
Por un instante, escuché detrás de mí un coro de quejidos, como si muchos niños estuvieran llamando a la vez. No eran gritos fuertes, eran llamados ahogados, llenos de una angustia que no he vuelto a escuchar nunca en ningún otro sitio. Empujé la puerta y bajé casi a ciegas hasta el cuarto piso. Cuando salí al pasillo de medicina interna, el panel estaba apagado, el ambiente en calma y el reloj marcaba las 3:10. Apenas habían pasado unos minutos. Más tarde, ya con el turno entregado, Don Lupe me llevó a la caseta de vigilancia. Me mostró las cámaras del elevador. En la grabación se veía la cabina subir sola hasta el 7. Las puertas se abrían y yo salía, pero en la imagen del pasillo solo se veía oscuridad. No había luces, ni humo, ni nadie más. 8 minutos después, regresaba al elevador, con la mirada ida, como si estuviera hablando con alguien que no aparecía en la pantalla. Pedí cambio de turno a la mañana siguiente. Aceptaron sin preguntar mucho. Aguanté algunos años más en ese hospital, pero jamás volví a acercarme a la planta 7. Hoy, ya retirada, escucho relatos paranormales como quien busca consuelo en la voz de otros. Me gusta pensar que al contarlo aquí no es para asustar, sino para que alguien allá arriba sepa que no los olvidamos, que todavía hay enfermeras que recuerdan las alarmas que suenan en un piso donde, según los directivos, no pasa nada. Código en la cama 7. Me llamo Mariana y soy enfermera. Trabajé años en urgencias de un hospital público en Iztapalapa, Ciudad de México. Y había una cama que nadie quería, la número 7, pegada al elevador de carga. En esa cama los monitores fallaban sin motivo, el oxígeno se cortaba y el timbre sonaba aunque el paciente durmiera. La jefa decía que era puro cansancio nuestro, que no le diéramos importancia. Una noche de 2016 entré al turno de las 11. Éramos el médico, otra enfermera, 2 camilleros y yo. A las 2:30 llegó una ambulancia con un hombre de unos 50 y tantos, diabético, descompensado. Estaba consciente, muy pálido, temblando. La única cama libre era la 7. Mientras le colocaba la vía, me sujetó la muñeca con una fuerza que no esperaba. Tenía los ojos muy abiertos. Dijo que no lo dejáramos solo, que sentía que abajo ya lo estaban esperando y que si se dormía no iba a volver. Le prometí que estaríamos vigilándolo. El médico ajustó medicamentos y se alejó confiado. Entre las 3 y las 4 revisamos signos. Él había mejorado, presión más estable, glucosa a la baja, respiración tranquila. Regresé a la estación a escribir notas. Entonces sonó el timbre de la cama 7. No era el pitido corto de siempre, era un sonido fijo, como si alguien dejara el dedo pegado al botón. Fui de inmediato. Abrí la cortina y la cama estaba vacía. Cobijas tendidas, monitor apagado, la vía sobre la bandeja. Pensé que los camilleros se lo habían llevado a piso sin avisar. Salí al pasillo. No había nadie. El vigilante juró que no había visto salir ninguna camilla en esa última hora. Revisé en el sistema, el paciente seguía asignado a urgencias, sin traslado. Llamé al médico. Bajó molesto. Cuando abrimos la cortina, el hombre estaba otra vez ahí, acostado, con la vía colocada y el monitor encendido. Respiraba agitado, miraba al techo. El doctor habló de fallas del tablero y siguió su ronda. A las 3:13 el monitor central cambió de color. La cama 7 marcaba paro, línea plana, y el tablero pasó al sonido de código. Corrimos. Esta vez sí lo encontramos sin respiración, piel helada, mirada perdida. Empezamos maniobras. 15 minutos de compresiones y medicamentos que no cambiaron nada. El médico declaró la muerte a las 3:30. Apagué el monitor, retiré la vía, cubrí el cuerpo.
Los camilleros estaban ocupados y se lo llevarían después, así que lo dejamos ahí, cortina cerrada. Volví a enfermería. Sonó el intercomunicador interno. Una voz de mujer, cansada, pedía ayuda desde urgencias. Decía que le dolía el pecho y que la dejaran descansar. No reconocí la voz. Fuimos a los cubículos. Todos los pacientes estaban en su lugar. Nadie tenía el teléfono interno. Avisamos a sistemas. Revisaron la consola y dijeron que la llamada había entrado desde la extensión de la cama 7, la que en ese momento tenía un cuerpo cubierto y el aparato desconectado. Reiniciaron todo y se fueron sin muchas explicaciones. La noche siguiente, a las 3:13, el tablero volvió a sonar. Cama 7, llamado de emergencia. Cambiaron el módulo y el monitor. Aunque la cama estuviera vacía, el centro mostraba frecuencia cardíaca, saturación y presión, como si alguien estuviera ahí. Cifras casi perfectas, siempre un poco aceleradas. Sin saber nada, varios pacientes pidieron cambio de cama. Decían que sentían a alguien sentado a los pies o una presión en el pecho justo a esa hora. Uno aseguró que veía a un hombre de bata en la esquina, mirándolo, pero que desaparecía cuando parpadeaba. Los médicos anotaban ansiedad. Yo veía que las quejas se repetían siempre cerca de las 3:13. Después de varios reportes, la dirección cerró la cama. Quitaron monitor y módulo, taparon tomas, pintaron la pared, pusieron un archivero. Pensaron que así acabaría. Esa misma madrugada, a la misma hora, el tablero emitió el mismo sonido. Ya no aparecía el número 7, solo un mensaje de origen desconocido. El vigilante dijo que, en ese momento, escuchó golpes suaves en la puerta del elevador de carga. Seguí en ese hospital un tiempo más. Cuando se acercaba la hora, buscaba estar en otro pasillo. Aún así, algunas noches me tocaba justo frente al elevador cuando el tablero lanzaba un código que ya nadie quería reconocer. El aire se volvía pesado y frío solo ahí. En 2019 pedí cambio. Me asignaron a un hospital más pequeño en Nezahualcóyotl, edificio nuevo, sistemas modernos. Durante un tiempo todo fue normal. Hace unos meses estaba terminando notas cuando el monitor central dio un salto. Una cama en observación, todavía sin ocupar, empezó a registrar signos, frecuencia cardíaca, saturación, presión normales. Revisé el plano. Era la cama 7. Fui al cubículo. La cama estaba vacía, sábana doblada, cables sueltos. Aún así, el trazado en la pantalla era constante. Llamé al biomédico. Dijo que seguramente era un error de configuración, que al otro día lo revisaría. Yo anoté la hora, 3:13. Desde entonces, no todas pero muchas madrugadas, el tablero marca llamado de esa cama aunque esté libre. Mis compañeros se burlan cuando insisto en no asignarla. Dicen que traje mis historias de Iztapalapa. Puede ser. Pero cada vez que suena ese timbre, siento de nuevo la mano de aquel hombre apretando mi muñeca y su miedo a lo que hay abajo. En los papeles, su caso está cerrado. Murió esa noche y su cuerpo fue entregado sin problemas. Para mí sigue ahí. Algunos pacientes parecen quedarse pegados a la cama donde murieron, como si siguieran esperando una orden o un traslado. El de la cama 7, por alguna razón, encontró la forma de seguir llamando aunque cambien edificios y equipos. Quizá algún día borren ese número de los planos y conviertan el espacio en bodega. Mientras tanto, cada vez que empiezo turno y veo el 7 iluminado en la pantalla central, sé que si dan las 3:13 y el código se activa solo, en algún lugar entre urgencias y el elevador de carga hay un paciente que nunca aceptó el alta. La cama 12.
Me llamo Daniel y durante años trabajé como camillero en un hospital general de la Ciudad de México, en la zona oriente. No diré el nombre porque aún sigue en servicio, pero muchos lo ubican por las filas afuera de urgencias y las ambulancias detenidas día y noche en la entrada. Para mí el hospital era trabajo pesado, desinfectante y gente llorando. Con el tiempo entendí que también era otra cosa, algo que se mueve cuando se vacían los pasillos y solo quedamos los de guardia. Todo empezó en 2016, en un turno nocturno. Éramos 3 camilleros para urgencias, terapia intensiva y la morgue. Eran casi las 2 de la mañana y el hospital estaba inusualmente callado. Yo llenaba unos formatos en la sala de observación cuando sonó el timbre de llamada de la cama 12. La cama 12 estaba vacía. El paciente que había estado ahí, un señor con falla cardíaca, había muerto esa tarde. Ya habíamos entregado el cuerpo a la funeraria. Aún así, el timbre no paraba, como si alguien apretara el botón una y otra vez. Desconecté el panel, lo volví a conectar y el sonido cesó. Alcancé a sentarme cuando el timbre volvió a sonar, pero ahora marcaba la cama 14, donde una señora mayor estaba en estado crítico. Al entrar la encontré despierta, pálida. Me dijo que el señor de la cama 12 estaba parado en la puerta, que le pedía que le hiciera espacio porque ya venían por él otra vez. Yo no vi a nadie. Intenté calmarla y salí. 1 hora después entró en paro. El equipo médico hizo todo lo posible, pero no respondió. Esa fue la primera vez que asocié el timbre de una cama vacía con alguien a punto de morir. Después empezaron otras cosas. A veces no era el timbre, sino el elevador de servicio que se detenía solo en el 3er piso, el de terapia intensiva, aunque nadie lo hubiera pedido. Cuando las puertas se abrían y las cámaras mostraban el pasillo sin un alma, sabíamos que alguno de los pacientes no iba a amanecer. Los guardias se persignaban al ver llegar el elevador vacío. Yo intentaba no engancharme hasta la noche del joven de la motocicleta. Llovía y urgencias estaba saturada. Un muchacho de 20 años llegó con un traumatismo severo. Lo llevé a terapia intensiva y lo acomodamos en la cama 7, la única libre. Su madre caminaba a mi lado con una bolsa donde llevaba su ropa cortada. Al salir del cubículo sentí un frío raro en el pasillo, como una corriente helada solo en esa zona. Miré el techo, las rejillas del aire acondicionado estaban cerradas. A las 3 de la mañana el sistema marcó llamada insistente de la cama 7. Crucé el pasillo iluminado apenas por las lámparas de emergencia. Desde lejos vi la forma de alguien sentado en la silla junto a la cama del muchacho. Pensé que era un familiar escondido. Al cruzar la cortina se fue la luz un segundo. Escuché las máquinas reiniciándose. Cuando regresó la energía, la silla estaba vacía, el muchacho seguía entubado y la puerta continuaba cerrada con seguro. No había forma de que alguien hubiera salido. Me acerqué al monitor y, en el reflejo del cristal, se distinguía por un instante la figura de un hombre con bata, de pie a la cabecera, inclinado sobre el paciente. No era ninguno de los médicos. Parpadeé y la imagen desapareció. Antes de poder llamar a alguien, el monitor empezó a marcar caída de presión y del ritmo cardíaco. Llegó el equipo, hicieron maniobras. No lo lograron. Al salir, mientras llevábamos el cuerpo a la morgue, una enfermera con muchos años en el hospital me preguntó, en voz baja, si yo también lo había visto. No precisó qué. Solo dijo lo. Yo asentí. Me contó que la historia venía desde finales de los 80. Durante un temblor fuerte se fue la luz y un paciente quedó esperando una cirugía urgente en observación. No alcanzaron a entrar al quirófano. Desde entonces, según los antiguos, un hombre con bata se aparece junto a los que están a punto de irse. A veces se sienta en la silla, a veces se queda detenido en la puerta, a veces solo se deja ver en reflejos.
En los meses siguientes, cada vez que una cama sin paciente marcaba llamada o el elevador se detenía solo en terapia intensiva, alguien fallecía. Empecé a reconocer el cambio en el ambiente. El aire se volvía pesado, como si el hospital entero contuviera la respiración. El último caso antes de renunciar fue el de una señora que llevaba semanas luchando contra una infección generalizada. Esa noche, al entrar a revisar su suero, la encontré despierta, mirando hacia el pasillo. Me dijo que el señor de la bata vieja le estaba hablando, que le aseguraba que allá ya no le dolería nada. Su monitor estaba estable. Murió al amanecer, tranquila. Un mes después, en plena guardia, empecé a sentir un dolor intenso en el pecho. Me ingresaron como paciente en la misma sala donde yo había trabajado tantas noches. Me conectaron a un monitor y me dejaron en observación. No pude dormir. Conocía demasiado bien cada ruido. A eso de las 2 de la mañana escuché un timbre que reconocí al instante, el de la cama 12. Miré mi panel de llamada. La luz verde estaba encendida sobre mi cabeza. Nadie la había tocado. Escuché a lo lejos el sonido del elevador de servicio. Conté mentalmente los pisos y supe cuando se detuvo en el nuestro. El aire alrededor de mi cama se volvió denso. Sentí una presencia a la izquierda, donde iba la silla para acompañantes. No tuve valor para girar la cabeza. Cerré los ojos. Recuerdo el sonido acelerado de mi corazón en el monitor y luego nada. Desperté días después en otro hospital. Me habían trasladado porque el cardiólogo de referencia estaba en otra institución. Sobreviví, pero no volví a hacer guardias nocturnas y al poco tiempo renuncié. Hoy trabajo lejos de cualquier sala de urgencias, pero cada vez que acompaño a alguien a una clínica me pasa lo mismo, no presto tanta atención al diagnóstico. Lo único que escucho es el silencio del pasillo. Y me mantengo atento, por si de pronto suena un timbre de llamada en una cama que, se supone, está vacía. Sótano 3. Nunca me gustaron los hospitales, pero mi cuerpo me obliga a visitarlos. Vivo con una condición que a veces me tira al suelo sin aviso, me tiembla todo y no recuerdo nada durante minutos eternos. En Ciudad de México ya conozco los pasillos y el olor a antiséptico de varios, incluso el de ese hospital público enorme al sur, donde me internaron aquella vez que cambió mi vida. Entré por urgencias con la lengua mordida, un golpe en la ceja y el cuerpo rendido. Me hidrataron, me canalizaron y me subieron a una sala de medicina interna, piso 4, habitación compartida. Me tocó junto a una muchacha de mi edad, flaquita, con una pulsera de alergias y las uñas mordidas hasta la carne. Por normas del hospital, nadie podía quedarse de noche. Lo acepté porque ya me lo sabía. Después de las 10, silencio, solo monitores marcando un ritmo que uno aprende a odiar. Pasé el primer día entre estudios y esas charlas cortas con residentes que parecen no dormir jamás. A media tarde, la compañera me contó apenas lo necesario, llevaba semanas con dolores que ningún analgésico controlaba, le habían hecho placas, ultrasonidos, resonancias, todo en vano. La madre se iba al anochecer, con esa mirada de quien deja a lo que más quiere en manos de desconocidos. La segunda noche me rendí al cansancio temprano. Cerré los ojos antes de que apagaran las luces generales. Desperté por un sonido suave, el de un carrito que no conocía. Miré apenas, sin mover la cabeza. 3 enfermeras entraron sin prisa. No llevaban el carro normal de medicación, este tenía una tapa acolchonada y una compuerta al costado, con cerradura. Una de ellas me dio la espalda y colocó un biombo frente a la cama de mi compañera, como si quisieran privacidad para algún procedimiento. Otra detuvo el monitor y lo dejó en silencio, sin alarmas ni registro.
La tercera sacó del bolso un folder plastificado. Hablaban bajo, pero entendí un detalle que me heló. Mencionaron una lista. Ya pasó valoración, si entra, dijo una. Oí el clic de una llave. Abrieron la compuerta del carrito. No me moví. La sedación fue rápida, al punto de que ella ni siquiera alcanzó a preguntar. Vi apenas la mano caer a un lado. Las tres trabajaban con práctica triste. Al terminar, un hombre con bata, sin gafete, se asomó y preguntó por el traslado. Metieron a mi compañera en una bolsa blanca, sin nombre visible, y la cerraron con una tira azul. Salieron como si nada, y el monitor siguió en silencio. Después el viento del pasillo apagó mi valor. Cerré los ojos fingiendo sueño. Las horas siguientes me ardieron en la piel. A las 6 entró otra enfermera, desinformada o ajena a lo que fuera aquello. Descubrió la cama vacía, se llevó la mano a la boca y salió a buscar a alguien. Volvió con seguridad y un médico sorprendido, que comenzó a revisar papeles. Nadie me preguntó nada. Me trasladaron a otra sala por mantenimiento de la habitación. A media mañana se supo una versión oficial, traslado nocturno a piso 2 para estudio urgente. Nadie en piso 2 la tenía registrada. No denuncié. ¿Cómo, si seguía ahí, sedada a ratos y con el brazo preso de una vía? A mediodía, un camillero empujó una mesa de acero con un papel olvidado. Lo tomé por reflejo y lo guardé en la bata. Era una planilla con columnas y marcas. Encima, un sello que no había visto antes, un círculo con una lámpara quirúrgica dibujada y las letras CCL. Abajo, una fila con el apellido de mi compañera, un número y una palabra, inventario. Esa misma noche me visitaron 2 enfermeras que sí llevaban gafete. Dicen que la mirada del miedo se reconoce fácil, la mía gritaba. Cerraron la puerta, bajaron la cortina, revisaron mis signos como excusa y me hablaron con una naturalidad indecente. No usaron amenazas claras, no hizo falta. Me informaron que la vida en ese hospital funcionaba gracias a un orden que no estaba en manuales. Que había un comité antiguo, de esos que nacen cuando la escasez se come todo, que no cree en nadie salvo en su propio cálculo, piezas que sobran, piezas que sirven, piezas que se pueden cambiar sin que el edificio tiemble. Le llaman, con humor seco, comité de luz fría. Los vi abrir la ventana para que entrara aire, no porque hiciera calor, sino como gesto de control. Después me hicieron una pregunta directa, edad. La dije. Me palparon los brazos como quien revisa un cable. Apuntaron algo en un papel con el mismo sello. No entras, pero sirves, dijo una. Y añadió que necesitaban manos obedientes para tareas nocturnas, que me podían acomodar de auxiliar sin título, que el pago no era dinero sino tranquilidad para mi familia. Acepté por instinto, por rabia y por cobardía. Me dieron de alta con una frase que todavía me muerde, evolución favorable. 3 días después, recibí una llamada que no sonó en mi celular, sonó en mi cabeza, sabía que iba a llegar. Presentarme a las 9 de la noche por la puerta de suministros, a espaldas de la cocina. Pedir a don Elías y no preguntar nada. Fui. Lo de adentro parecía otro hospital. No había timbres ni señalamientos de colores, había pasillos sin logo que olían a cloro y puertas con chapas dobles. Don Elías era un hombre que no sudaba nunca. Me dio una filipina sin nombre y un par de guantes. Me mostró la ruta, ascensor de servicio, planta baja, una puerta sin letrero, escalera corta y, al final, una placa discreta al lado de un timbre, S3. Sótano 3. El S3 era una mezcla de almacén, archivo y sala de procedimientos que oficialmente no existían.
Ahí supe que en ese hospital hay noches de inventario en las que se ajustan las cifras para que cuadren con presupuestos imposibles. Ahí aprendí que las manos corrigen, que las planillas se rehacen y que los pacientes se vuelven números cuando ya no encajan en los formatos. No había ídolos ni oraciones, solo una mecánica tan limpia que parecía virtud. Cuidado con romantizar, me dijo una jefa, bajito. Esto no es fe. Es administración. Mi trabajo, la primera semana, fue archivar. Cambiar etiquetas, mover cajas con expedientes a un anaquel oculto tras un panel. La segunda semana, ayudar en traslados sin registro, pacientes mayores, pacientes sin familia, pacientes con diagnósticos que inflan estadísticas. El protocolo era siempre igual: apagar monitores, desconectar con la técnica que evita alarmas, ajustar sábanas y conducir por rutas que no pasan por cámaras. Luego firmar en hojas que no pertenecen a ningún departamento. La tercera semana me tocó algo que todavía sueño. Era madrugada cuando bajaron a una mujer sedada de ginecología. Tenía la cabeza rapada a medias y un número escrito en el hombro con marcador. Un médico sin gafete, el mismo que vi la noche de la bolsa blanca, me dijo que preparara la mesa. A un lado estaba ese carrito con compuerta. La etiqueta decía reposición. Pensé en cerrar los ojos. No lo hice. Sentí que si fallaba ahí, me ponían mi propio número. El procedimiento duró el tiempo de una visita a radiología. No hubo gritos. Hubo manos que trabajaron sin mirar arriba. Hubo papeles que cambiaron de carpeta. Hubo un silencio distinto al de una sala común, uno que no nace del respeto sino del cálculo. Al salir, me topé con una camilla abandonada en el pasillo, junto a una columna. Encima, una carpeta con el mismo sello y un sobremanila. Alguien había garabateado mi nombre. Dentro, dos cosas: un contrato corto de servicios auxiliares con un salario simbólico y una foto vieja, tomada frente a un mural del hospital. En la foto, el director, varios jefes de servicio, un grupo de enfermeras y un hombre al que no había visto de día. Todos sonreían con la misma boca. Al reverso de la fotografía, un texto escrito con letra apretada: el orden no es un crimen. El crimen es que no haya camas. Fui por meses. Perdí fechas. En casa me agradecían por el trabajo estable que por fin equilibraba las cuentas. Yo comía menos y escuchaba más. Aprendí a detectar señales en la superficie: una pulsera que desaparece, un número que se repite, un cambio en la ruta de limpieza, un paciente que de pronto mejora a ojos de quien llena el censo. Supe también que la policía pasó muchas veces por ese hospital sin ver nada, que la Contraloría auditó papeles impecables, que el director inauguró un ala nueva con discursos que todavía siguen en su página. Afuera, la ciudad ladraba con sirenas. Adentro, el S3 respiraba como un organismo aparte. No hubo rito, no hubo credo. Hubo un juramento tácito que se hace cuando uno desciende la primera vez por esa escalera: si decides saber, ya no puedes volver a no saber. Y si sabes y te niegas, te conviertes en un número. Una madrugada, mientras lavaba mis manos en un lavabo sin espejo, entendí que ya estaba adentro del comité sin que nadie me lo hubiera dicho de frente. No fui reclutada por fe, fui absorbida por rutina. Ahora escribo esto con el uniforme doblado sobre la silla, lista para otra noche. A veces reviso mis brazos y todavía encuentro marcas de aquellas vías. Pienso en la compañera de la habitación del piso 4, en la madre que preguntó por un traslado que jamás existió. Pienso en don Elías, en su frente seca, en la manera en que pronuncia la palabra cuadrar. Pienso en la foto del director, en las sonrisas que no cambian.
Me pregunto si hay hospitales en otras ciudades con su propio S3, con su propia lámpara dibujada en sellos que no parecen de nadie. No tengo arrepentimientos heroicos para ofrecer. No hice lo correcto ni lo contrario, hice lo que me dejó seguir respirando. A veces, cuando el pasillo de servicio se queda vacío y los elevadores detienen su zumbido, alcanzo a escuchar el carrito con compuerta acercándose desde el fondo. No es un sonido que rompa la noche. Es la noche aprendiendo a pasar sin hacer ruido. Y yo, que me creí paciente, soy parte del mecanismo que lo empuja. Código silenciado. Me llamo Mariela y todavía me tiemblan los dedos cuando escribo esto. Fue en 2017, en Guadalajara, un martes de lluvia fina que parecía no acabar. El taxi en el que iba rumbo al trabajo fue embestido por una camioneta en el cruce de Patria con Acueducto. Me colocaron un yeso desde la muñeca hasta el codo por una fractura simple y me dejaron en observación por el golpe en la cabeza. Me asignaron la cama 3 de la sala 7 del hospital, una de esas áreas generales que reciben de todo: caídas tontas, crisis hipertensivas, choques a deshoras. A mí me tocó detrás de una cortina verde con bordes deshilachados. El suero colgaba como una pequeña amenaza transparente y el monitor, si bien silencioso, insistía con su luz intermitente, recordándome que estaba a merced de otros. El día fue lento. Una enfermera de acento costeño me acomodó la cabecera y me explicó cómo llamar si sentía mareo. Me dieron ketorolaco y un sedante ligero que me nubló el reloj interno. Mi madre no pudo llegar a la visita, vive en Ixtlán y entre los camiones, el trabajo y la lluvia no le daba la vida. Me llamó para decirme que al día siguiente se presentaba con un caldo y una cobija. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, que el golpe había sido más susto que otra cosa. Mentí. El dolor sordo en la sien iba y venía como marea. Al anochecer cambiaron el turno. Se fue la enfermera costeña y entró una flaquita con ojeras, cabello recogido en un chongo apurado y una credencial que apenas se le alcanzaba a leer. Tras de ella, un interno alto, de mandíbula apretada, con la bata impecable y unos tenis que no hacían ruido. Se presentó como el doctor Carrillo y revisó mi expediente con un gesto serio. Me dictó el resumen sin levantar la vista: contusión, riesgo bajo, observación, radiografías en la mañana. Luego alzó los ojos y me dijo que, por protocolo, meterían otra vía por si acaso. Emitió esa frase con una calma mecánica. Accedí. No tenía motivos para desconfiar. Dormité a ratos, interrumpida por el paso de las camillas y el rumor blando de las ruedas de los carros metálicos. En la cama de al lado ingresaron a un señor de Zapopan con dolor en el pecho. Lo estabilizaron, le colocaron oxígeno y el descanso en la sala pareció recobrar un ritmo normal. Repetí para mis adentros que al amanecer me iría y que todo sería un mal recuerdo. A medianoche comenzó lo extraño. La luz del pasillo bajó hasta volverse una penumbra cansada. El monitor del señor de al lado dejó de marcar su destello, pero nadie entró a revisarlo. El silencio no era tal, detrás de él había un sonido conocido, como el de un aire acondicionado que lucha por seguir. Me di cuenta de que la línea de mi mano, por donde corría el suero, cambiaba de tono. Antes transparente, ahora turbia, con pequeñas burbujas que ascendían con pereza. Presioné el timbre. Nadie vino. Me incorporé un poco, a pesar de la punzada en la cabeza. Fue entonces cuando vi a la enfermera flaquita pasar frente a la cortina. Se asomó apenas, como quien busca un objeto perdido, y al descubrirme despierta, me hizo un gesto con el índice en los labios, pidiéndome silencio. Después señaló mi suero, negó con la cabeza y desapareció sin un ruido.
El pulso me golpeó con fuerza. Volví a presionar el timbre. Silencio otra vez. Minutos después llegó el interno. Revisó mis signos con un profesionalismo que no admitía conversación. Tocó la línea de suero, miró el reloj que traía colgado en el cuello y dijo que harían un pequeño ajuste. Le pedí que llamara a la enfermera. Contestó que en ese momento estaba en otro procedimiento y que él se encargaría. No insistí. La puerta de la sala se abrió y entró un camillero de seguridad con la chamarra del hospital. Traía en la mano un portapapeles. Intercambiaron miradas que no supe interpretar. El camillero dio media vuelta y se fue. A la 1 con algo, el señor de la cama de al lado emitió un quejido que me crispó la piel. Quise llamar, pero la luz del pasillo se apagó por completo. La sala quedó apenas con la claridad del monitor y la luz que se colaba por la ventana alta. El interno regresó, esta vez con una bandeja. Me pidió que me recostara bien, que debía administrar una dosis para el dolor y que, por norma, quizá me sentiría pesada. La palabra norma me quedó dando vueltas. El líquido empezó a bajar. El frío me subió por el antebrazo como una serpiente tímida. Sentí la lengua lenta y la vista húmeda. Luché por mantenerme despierta. La enfermera flaquita entró a toda prisa. Pidió la carpeta con un murmullo áspero, la oí pasar hojas, señalar algo, comprender, tal vez, lo que sea que hubieran anotado sin decirme. El interno apretó la mandíbula. Le pidió que saliera. Ella lo ignoró. Se acercó a mí y con manos firmes cerró la llave del suero. Me sostuvo la mirada con una intensidad que me ancló a la cama. Supe que me estaba pagando una deuda que no sabía que existía. Hubo un golpe seco en el pasillo. Alguien quiso entrar y no pudo. Los cerrojos del hospital, esos que casi nunca notamos, estaban echados por dentro. El camillero de seguridad reapareció con otro interno más joven. Traían una camilla vacía. Sin decir palabra, giraron el biombo del señor de al lado. Escuché un zumbido breve y después, nada. El oxígeno quedó colgando como un adorno inútil. Quise gritar, pero la lengua era una piedra. La enfermera me colocó una compresa en el cuello y susurró sin voz: «No muevas nada». Obedecí. Sentí que el corazón daba patadas equívocas. Afuera rodaron ruedas. Muy despacio, como si temieran un eco. Vi pasar, entre la rendija de la cortina, los zapatos del interno y del camillero con la camilla ahora ocupada. La sábana bien tirante, el contorno evidente de un cuerpo. No encendieron el monitor ni registraron nada en la hoja colgante. En silencio atravesaron el pasillo, giraron hacia las escaleras de servicio y desaparecieron. La enfermera me abrió de nuevo la vía, cambió la bolsa por otra con un nombre impreso que no era mío y tiró la anterior a una bolsa negra que llevaba en el bolsillo de la bata. Me pidió que contara hacia atrás. Llegué al 80 antes de que regresara el interno. Entró con una sonrisa hueca y dijo que todo estaba bajo control. Yo miré la bolsa nueva y asentí. Quise preguntar por el señor de al lado, pero supe que no debía. No sé cuánto tiempo pasó. Lo siguiente que recuerdo es la llegada de un médico distinto con un grupo de estudiantes a las 6 de la mañana, bata arrugada, lentes empañados y voz franca. Leyó mis signos, revisó mi yeso, preguntó por las vías. Notó la etiqueta y frunció el ceño. Exigió la carpeta completa. Hizo llamadas desde el pasillo. La enfermera flaquita no volvió a aparecer. Del interno, ni rastro. A media mañana mi madre llegó con el caldo en un termo. Lloró de alivio cuando me vio despierta. Yo no quise preocuparla, pero el médico de lentes ya había iniciado un pequeño alboroto.
A los pocos minutos se presentaron 2 personas de trabajo social, un supervisor de enfermería y el jefe de piso. Revisaron mi expediente línea por línea. Se toparon con rayas que no correspondían, firma sin cédula, dosis que nadie había indicado de manera formal. Me preguntaron si había recibido algo más de lo señalado. Respondí que sí, que en la madrugada me habían administrado una dosis para el dolor sin registrarla. El jefe de piso llamó a seguridad interna. Empezaron a revisar cámaras, pero la de nuestro pasillo estaba mal apuntada. La de la escalera de servicio llevaba días sin funcionar. El nombre del señor de la cama de al lado no aparecía ya en el pizarrón. En su lugar, habían colocado el de un ingreso nuevo. La camilla en la que lo sacaron no figuraba en el conteo. Todo estaba limpio. Demasiado. Interpusimos una queja formal. Me escucharon con atención, anotaron con cuidado y me dieron un folio que perdía sentido a cada minuto. Pedí la alta voluntaria. El médico de lentes me la concedió con cara de derrota. Me fui del hospital con mi madre, el yeso más pesado que el día anterior y la sensación de que algo había empujado la realidad 1 milímetro hacia un costado, lo suficiente para dejar entrar la clase de oscuridad que uno prefiere no ver. Esa tarde, ya en casa, el teléfono sonó con un número del hospital. Una voz neutra me informó que, tras revisar el caso, no había evidencia de negligencia ni de irregularidades en mi atención. Los protocolos se cumplieron, dijo como quien lee una receta. Pedí por el nombre del interno. Me contestaron que no había nadie con ese apellido en el turno nocturno. Pregunté por la enfermera flaquita. Me dijeron que el personal contratado esa semana aún no tenía asignación a ese piso. Colgué con la certeza de que la versión oficial era una sábana extendida para cubrir a alguien. A veces sueño con el destello del monitor apagándose y con la camilla cruzando silenciosa el pasillo. No hay anuncios ni figuras imposibles, no hay velas ni símbolos. Solo personas que aprendieron a moverse sin dejar rastro, a escribir en hojas que luego desaparecen, a encender y apagar llaves de paso según convenga a una agenda ajena. Comprendí que el miedo más puro no llega de otros mundos, sino de manos que saben dónde apretar y cuándo callar. Han pasado años y aún no piso un hospital si puedo evitarlo. Guardo el folio en un cajón, como un amuleto inútil. Cuando alguien me dice que exagero, recuerdo la mirada de la enfermera cuando me cerró la llave del suero, como quien detiene un río pequeño antes de desbordar. No sé a qué le debía ese gesto. Tal vez a nadie. Tal vez a todas. Lo único que sé es que, desde aquella noche, cada vez que escucho una camilla rodar, me recorre la certeza de que, si algo verdaderamente se esconde entre paredes blanqueadas y pasillos interminables, no es una aparición. Es la voluntad de quienes pueden apagar una luz y convertir una vida en un trámite sin firma. Y eso, créanme, es suficiente para no dormir. Alta sin regreso. Me llamo Esteban y esto pasó en 2019, en un hospital grande de Puebla, el tipo de edificio que uno ve todos los días desde el periférico y al que nunca piensa entrar hasta que un giro absurdo te obliga. Caí ahí por una fractura de fémur después de un choque en moto. Me operaron, colocaron una placa y un clavo, y me dejaron en una habitación compartida, cerca del pasillo que conduce al elevador de servicio. Los primeros días fueron soportables, el frío del aire acondicionado, el olor terco a desinfectante, el tintineo de charolas metálicas y esa rutina de vitales y pastillas que se va volviendo un reloj. Para la segunda semana ya me movía con andadera. Había aprendido a leer la cara de las enfermeras para entender si traían prisa, a distinguir el sonido de las ruedas de una camilla de las de un carrito de curaciones.
Hasta había localizado el enchufe que sí sirve para cargar mi teléfono y el rincón desde el cual el wifi se agarraba mejor. A esa altura uno piensa que lo peor ya pasó. Error. El cambio empezó una tarde de martes. Un médico nuevo se presentó en la visita, joven, pulcro, con una identificación distinta a la habitual. Habló con firmeza sobre mi progreso, preguntó por mis dolores y prometió agilizar los estudios para darme el alta antes del fin de semana. Me pareció raro que supiera detalles que solo mi traumatólogo manejaba, pero en un hospital todo mundo parece enterarse de todo. Horas después, el personal de noche también cambió. Reconocí a dos, pero había caras que no había visto nunca. A las 11 me aplicaron un medicamento para el dolor. El brazo se me volvió pesado y la vista, pastosa, como cuando uno se queda dormido frente a la televisión. Me puse alerta. No era mi horario de analgésicos y el frasco colgado del suero no tenía etiqueta visible. Dije que prefería esperar. Me respondieron con un tranquilo, es parte del protocolo, y antes de procesarlo sentí la picadura en la vía. La anestesia no era profunda, pero sí suficiente para desordenar la voluntad. Cerca de medianoche entró el médico nuevo con un expediente en la mano. Anunció un traslado temporal al área de observación por una revisión en el quirófano. No era urgente, dijo, pero convenía adelantarlo para no atrasar mi alta. Intenté llamar a mi hermana desde el celular, alguien ya lo había guardado en una bolsa con mis pertenencias. «Te lo dan abajo», alcanzó a decir una enfermera. Soltaron el freno de la cama y comenzaron a moverme. Nadie más en el pasillo. Ni la señorita del módulo de informes, ni el guardia que a esa hora solía pelearse con mosquitos imaginarios. Silencio y ventiladores. Entramos al elevador de servicio y subimos un piso. El pasillo al que salimos no era el de quirófanos. Lo supe por el piso. Aquí las losetas estaban opacas, rayadas por años de arrastrar cajas. Lámparas de tubo alternaban sombras con luces enfermas. Mi cama no cupo por la puerta de una sala sin letrero, así que me pasaron a una silla de ruedas. El suero quedó colgando, desconectado, como un adorno inútil. Me dejaron en un cuarto pequeño con olor a humedad y pintura vieja. En el rincón, sentada con las piernas recogidas, había una mujer de 30 y tantos con una bata mal cerrada. Me vio con esos ojos que uno usa para pedir ayuda sin voz. Detrás de ella, en el suelo, yacía otra bata, vacía pero con manchas secas que no quise identificar. El médico regresó con una enfermera que no pertenecía a ninguna guardia que yo conociera. Le pidió preparar a los dos. La mujer junto a mí se apretó contra la pared. Yo, con la lengua pesada, hice números con lo poco que me quedaba de juicio. El traslado a medianoche, el pasillo equivocado, el medicamento fuera de horario, la ausencia de todos. Esa geometría no daba otra figura. Le pregunté a la mujer qué estaba pasando. Con voz quebrada dijo que el médico no era de ahí, que desde hacía semanas él y dos más levantaban pacientes que iban a ser dados de alta, que los escondían en ese nivel que ya no tenía uso, entre lo que antes eran oficinas y cuartos de mantenimiento. Con el paso de los días, los perdían en el papeleo. Cuando la familia presionaba, levantaban un reporte frío y tardío. La enfermera que había entrado aprobó con una mirada que helaba. No sé cuánto duré peleando contra el sueño. Oía pasos, puertas que se abrían, un carro metálico que chirriaba. En el ínter, la mujer me contó que a ella la habían bajado supuestamente para una sutura menor y que había visto cómo sacaban a una paciente sedada envuelta en una sábana gris. Le habían dicho que la llevaban a tomografía. No volvió. Cada que el médico asomaba, yo fingía estar más dopado. Podía mover los dedos de las manos y un poco los de los pies. Cuando se fueron,
La mujer intentó la perilla, estaba cerrada con llave por fuera. La ventana daba a un cubo interior oscuro y alto, inviable con una pierna recién operada. Me concentré en respirar para no desmayarme. Busqué con la mirada algo que pudiéramos usar como herramienta. En el zócalo, una chapa floja sostenía un contacto de pared. Con la punta de la andadera improvisé una palanca. La pieza cedió y reveló tornillos oxidándose. Tardamos una eternidad en sacarlos con las uñas. La tapa metálica se convirtió en un filo mediocre. No soy valiente por naturaleza, pero el miedo aprende a sumar. Si yo me quedaba sentado, nos íbamos a convertir en desaparecidos de bata. Así que arrastré la silla hasta la puerta. Metí la lámina en la ranura de la cerradura y empujé con el brazo sano. Nada. Cambié el ángulo, respiré, busqué paciencia con el dolor mordiendo la cadera. La mujer apoyó el peso contra la puerta para que la lámina se clavara más y yo, al mismo tiempo, jalé hacia mí. Sentí un clic. La perilla giró media vuelta. El pasillo estaba vacío, salvo por cajas de archivo y un bote de trapeador. ¿Derecha o izquierda? A la izquierda, un letrero viejo apuntaba a Intendencia. Aposté por la derecha porque desde ahí venía un zumbido que reconocí, el cuarto de máquinas de los elevadores. Si alcanzábamos ese cuarto, quizá había una escalera de emergencia. Avanzamos pegados a la pared. La silla de ruedas chillaba con cada giro. Cada esquina era una moneda al aire. Al fondo, una puerta metálica tenía un cuadrado de vidrio. A través del vidrio, más oscuridad. Empujé, cerrada. Le busqué arriba, abajo, el lado. Había una barra antipánico que no cedía. Escuché pasos. Rebotaron en el techo como si fueran de muchos. La mujer me miró con la cara inundada de pánico fijo. Abrimos la primera puerta a la mano, un cuarto con estantes y bolsas negras. Tomamos aire y nos escondimos detrás de un rack de mopas. Los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta. Alguien probó la manija. Nunca en mi vida había agradecido tanto el seguro interior de un cuarto sin ventanas. Las voces afuera discutieron en seco. Distinguí la del médico. Dijo algo sobre mover el carro ahora. Otra voz respondió que el guardia del estacionamiento cambió. Se fueron de nuevo. Luego de un rato que se me hizo plomo, abrimos. Seguimos hacia el ruido del cuarto de máquinas. Al lado, una puerta sin letrero tenía un ojo de buey con polvo. Dentro, una escalera metálica descendía y ascendía. Bajamos, peldaño a peldaño, con mi andadera golpeando los escalones y la mujer cuidando que la silla no se fuera de lado. En el primer descanso, un letrero verde, salida de emergencia, planta baja. El corazón se me quiso salir por la boca. Abajo, otra puerta con barra antipánico. Empujé. Esta sí se abrió. Salimos a un pasillo que sí era hospital, paredes recién pintadas, camillas alineadas, una máquina de refrescos. Al fondo, el módulo de vigilancia. Toqué el mostrador con la mano. El guardia levantó la cabeza con flojera. Nos vio como si hubiéramos regresado de comprar un café. Le dije que llamara a la policía, que había un área clausurada con pacientes retenidos. Dijo que no podía levantar el teléfono por procedimientos. No esperé. Le quité el radio de la mesa y marqué el botón que había visto 1000 veces usar. Apreté el mensaje con la claridad que da el pánico cuando ya no quedan alternativas. No sé cuánto tardaron, pero cuando llegaron los oficiales fue como si el edificio regresara a la vida. Llenaron pasillos, encendieron luces que no se habían prendido en años, exigieron llaves, abrieron puertas que nosotros solo habíamos imaginado. Subieron a ese piso olvidado y, de ahí,
Bajaron una camilla tapada y a 2 pacientes más aturdidos como yo. El médico desapareció antes de que lo encontraran, la enfermera no. Su mirada no era de alguien que hubiera obedecido a regañadientes. Era otra cosa. Algo que no necesita fantasmas para existir. Declaré en la madrugada con dolor punzante en la pierna y un frío que no venía del clima. A mi hermana la dejaron pasar hasta que el sol ya dibujaba la ciudad. Me cambió el suéter por uno que me trajo de casa, me puso el celular en la mano, me abrazó. Yo no supe qué decir. Me dieron de alta 2 días después, con un papel lleno de firmas y el consejo de descansar. Desde entonces no puedo evitar mirar 2 veces cada identificación, cada puerta que no tiene letrero, cada medicamento fuera de horario. La gente cree que en los hospitales lo más peligroso es lo que no se ve. Yo aprendí otra cosa. Lo que más lastima no flota ni atraviesa paredes. Camina con bata y cubrebocas, presume orden y se ampara en el ruido de una máquina, en la hora equivocada, en el pasillo equivocado. Y si uno baja la guardia, te da un alta que no regresa. La puerta que se cerró sola. Yo no nací para trabajar de noche, pero la necesidad no pregunta. En 2016 acepté un contrato temporal como auxiliar de limpieza en el Hospital General de Puebla. Turno completo, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pagaban mejor que en cualquier tienda, y con eso pagaba la renta y el medicamento de mi madre. No era un trabajo heroico, pero sí uno que te obliga a mirar de frente todo lo que la gente evita, el cansancio de los familiares, el olor a desinfectante mezclado con café viejo, los pasillos que parecen no terminar nunca. La primera semana la libré con rutina. Cubetas, trapeador, bolsas negras. La segunda aprendí a leer el ritmo de la madrugada, entre la 1 y las 3 el hospital se hunde en una calma extraña. De pronto suena un timbre, corre un residente, gime alguien en urgencias y otra vez silencio. En ese silencio empezaron los detalles que no supe acomodar. Me asignaron el 3er piso, pediatría. Los cuartos tenían números con letras, 3A, 3B, 3C. La 3D estaba clausurada desde hacía meses por remodelación, según nos dijeron. La primera noche que limpié esa zona, vi que la puerta de la 3D tenía doble cadena y una faja de plástico con el sello del hospital. Nada raro. Pero al pasar, la cubeta se me sacudió sola como si la hubieran golpeado por dentro. El agua se movió en onda. Pensé en vibración del elevador. Seguí. Con el paso de los días empecé a notar que a veces, a la misma hora, el monitor de la habitación 3A marcaba un pico de frecuencia y luego volvía a la normalidad. Una madre me pidió que rezara bajito para no despertar a su niña, que se calmaba cuando todo estaba en paz. A esa hora, casi siempre la 1:30, alguien dejaba juguetes acomodados en el suelo del pasillo, un carrito, un peluche deshilado. Nadie decía haberlos puesto ahí. Yo los empujaba con el trapeador hacia un rincón y continuaba. No estaba solo, el guardia del piso, don Filemón, hacía rondines. A veces se quedaba junto a mí y contaba anécdotas de 20 años ahí. Me dijo que el hospital había tenido una sala antigua donde hoy estaba la 3D. Me dijo que no preguntara más, por tu bien. Lo tomé como advertencia de viejo que sabe cosas y desea que uno conserve el trabajo. Una noche de lluvia fina, el elevador se atoró entre pisos y nos quedamos incomunicados casi 20 minutos. Cuando volvió la luz, la cadena de la 3D estaba en el suelo. En la puerta ya no estaba el sello. Pensé que tal vez por la vibración se había desprendido. Pero la cadena no estaba rota, sino bien acomodada, como si alguien la hubiera quitado con llave.
Llamé a don Filemón. Llegó resoplando, vio lo mismo que yo, tragó saliva y marcó por radio a mantenimiento. Nadie contestó. Yo me quedo aquí, tú sigue, ordenó. Continué con mi cubeta de un lado a otro. Cada vez que volteaba, don Filemón seguía frente a la puerta, inmóvil. El reloj marcó la 1:25 cuando escuché que el monitor de la 3A comenzó a sonar más rápido. La niña de esa habitación estaba en recuperación de una cirugía sencilla y siempre dormía a esa hora. Miré por el vidrio, estaba despierta, con los ojos muy abiertos, mirando la puerta de la 3D. La madre también la miraba, pálida. Al tercer pitido largo, el pasillo se enfrió. No era corriente de aire, fue como si la temperatura cayera en un instante. Se me nubló la vista. La 3D, que siempre había visto opaca por el polvo del vidrio, se veía clara por dentro. Alcancé a distinguir una camilla sin colchón, una silla volteada y, en la pared del fondo, una mancha que parecía humedad vieja. Y, de pie, alguien con cofia. No vestía como el personal actual, el atuendo era de otra época, planchado, impecable. Sostuvo algo entre brazos, algo pequeño. No se movía. Tampoco respiraba. O, si respiraba, el aire no hacía ruido. Quise llamar a alguien, pero la voz no me salió. Las luces del pasillo parpadearon 3 veces y se quedaron firmes. La persona de la cofia giró la cabeza hacia mí sin mover el cuerpo. Sentí que me miraba sin ojos. Bajó la vista hacia la camilla y se inclinó como si dejara a alguien. Luego llevó un dedo a la boca en un gesto que no quiero describir, porque desde entonces cualquier señal parecida me provoca mareo. El monitor de la 3A se disparó. La niña se sentó de golpe y señaló la puerta de la 3D como quien reconoce un rostro. La madre la abrazó, le cubrió la cara y gritó pidiendo ayuda. Yo corrí al timbre, pero antes de tocarlo la 3D se abrió sin ruido. La cofia ya no estaba. La camilla sí, y de la silla cayó un juguete que no había visto antes, el mismo peluche deshilado que yo había arrimado al rincón. Rodó hasta mis botas, se detuvo a mis pies. Lo dejé donde estaba. Llegaron 2 enfermeras y un residente. Revisaron a la niña, signos acelerados pero estables. Una de ellas me preguntó si había visto a alguien entrar a la 3D. Negué. No me creyeron. Tomaron la cadena del suelo, volvieron a cerrar y estamparon un nuevo sello. Don Filemón siguió callado, más blanco de lo normal. Cuando me acerqué, me dijo con tono plano, a esta hora no abras la 3D, aunque se escucha dentro. No tuve valor de preguntar qué se escuchaba. La noche siguiente pedí que me cambiaran de piso. No hubo caso. Regresé a pediatría con los nudillos apretados. A la 1:20, en el pasillo, estaban puestos 3 juguetes alineados como en un altar improvisado. Nadie pasó. Nadie. Y sin embargo aparecieron. Los dejé ahí. A la 1:30, la 3A volvió a bajar sus luces. La niña dormía, la madre cabeceaba. Yo trapeaba con ritmo mecánico y medía cada paso. Entonces, desde la 3D, no escuché nada, pero sentí el golpe en el pecho de un lamento mudo. El monitor de la 3A levantó otra vez su dibujo irregular. La puerta de la 3D, cerrada y sellada, tembló apenas, como si del otro lado alguien hubiera apoyado la frente en ella. Di un paso atrás. Algo dentro de mí dijo que no podía seguir mirando. Me obligué a caminar hacia el elevador. Quise distraerme cambiando la bolsa del bote que estaba junto al cubículo de enfermería. Al agacharme, una carpeta se deslizó del mostrador. La recogí por instinto y vi la etiqueta, Sala de Partos 1993.
No debería haber revisado, pero mis manos se abrieron solas. Adentro había copias borrosas, la foto grupal de un equipo de enfermería, varias notas de incidente, un oficio que hablaba de una paciente que no sobrevivió y de un recién nacido que tampoco. El nombre de la paciente no lo pondré aquí. La foto mostraba rostros que ya no trabajan ahí. Y en el centro, con la cofia impecable, la misma postura rígida, estaba ella. Me temblaron las piernas. Cerré la carpeta, la dejé donde estaba y me alejé. Cuando volví a pasar por la 3D, el sello seguía intacto. Don Filemón no estaba. Fue la única vuelta de la noche que hice sin mirar por el vidrio. Los rumores terminaron por alcanzarme. No era el único que veía la cofia. Otros auxiliares habían puesto juguetes en el pasillo para contentarla. Un camillero viejo aseguraba que si uno dejaba algo junto a la puerta, las habitaciones de los niños permanecían tranquilas. También decían que cuando alguien intentaba llevarse los juguetes, se trababan las puertas de los baños hasta que pasaba lo peor. Me reí para no creer. No me duró. 2 semanas después, llegó al piso un niño de 8 años para observación. Entró caminando, con una férula simple en el brazo. Al despedirse, su padre dijo que al amanecer lo darían de alta. A la 1:15 yo acomodaba bolsas. A la 1:20 encontré, sin haberlo puesto yo, el peluche deshilado en el centro del pasillo. A la 1:30 sonó el monitor del cuarto de ese niño con un patrón que ya reconocía. Corrí, toqué el timbre, intenté abrir la puerta del baño para pedir apoyo y la manija no se dio. No estaba cerrada con llave. No estaba obstruida. Simplemente no cedía. Al otro lado, pasos. Al otro lado, agua corriendo. Al otro lado, nadie respondió. Cuando por fin abrió, el monitor emitió una línea larga que preferiría no volver a escuchar en mi vida. Esa madrugada firmé mi renuncia. No me pagaron completo. No la peleé. Al bajar por última vez, pasé junto a la 3D. La cadena estaba otra vez en el suelo, el sello roto, la puerta entreabierta. No asomé la cara. En el piso había 3 juguetes, el carrito, el peluche y un sonajero que yo no conocía. Los dejé como estaban. Bajé por las escaleras, evitando el elevador. Han pasado años. No he vuelto a poner un pie ahí. Si paso cerca, desvío la vista. A veces me despierto a la 1:30 sin motivo y siento, en la sala de mi casa, ese aire que baja de pronto. Abro puertas, prendo luces, compruebo que todo cierre y abra cuando yo lo decida. Y, sin embargo, cada tanto, encuentro en el lugar menos esperado un juguete viejo, como si alguien lo hubiera acomodado con cuidado, esperando que yo entendiera. No sé qué queda encerrado en esos pasillos. Solo sé lo que vi, una cadena que se quita sin manos, una puerta que se cierra sola, y una cofia impecable inclinándose sobre una camilla vacía como si cuidara a alguien que no alcanza a amanecer. Yo limpiaba pisos. No creía en historias. Ahora, cuando alguien me pregunta por qué ya no trabajo de noche, contesto que hay lugares donde el silencio pesa, y que en ciertos hospitales de nuestras ciudades hay cuartos que deberían quedarse cerrados para siempre. Porque cuando se abren, algo pasa al otro lado. Y siempre, siempre, alguien lo paga. El corte de las 1:55. No crecí creyendo en lo imposible. Soy médico, entrenado para sostenerme en datos y protocolos. Aún así, lo que viví en 2016, durante mi guardia en un hospital público del centro de la Ciudad de México, no encaja en ninguna hoja de procedimiento. Llovía a cántaros.
El turno de madrugada estaba tranquilo, choque con 3 pacientes estables, un posoperatorio vigilado y medicina interna casi vacía. A la 1:55 la luz se fue de golpe. Conocía la rutina, segundos después entra a la planta y todo reinicia. Esta vez, el tiempo se estiró. El silencio del edificio fue total, como si alguien hubiera cerrado una válvula. Cuando regresó la energía, los relojes tardaron en recuperar su hora y los monitores volvieron con retardo, como si hubieran atravesado un túnel. Al día siguiente y el resto de la semana, el corte reapareció a la misma hora, exacto, sin variación. Al principio lo tomamos con resignación. Luego comenzaron los comentarios, ruedas de camilla que corrían sin gente, el ascensor central abriéndose solo en el piso 3 aunque estaba con llave, pacientes que decían ver a un hombre en el umbral durante el apagón. Busqué la explicación técnica. Fui a la subestación y revisé con el ingeniero la bitácora de variaciones. En papel, todo estable. En el libro de guardia encontré una nota vieja, meses antes, a la 1:55, el ascensor se había detenido con un traslado crítico, varado entre piso y piso por 4 minutos. Código azul al abrir, tiempo insuficiente. Paciente NN, masculino, atropellado, sin identificación. Esa noche, a la 1:50, me coloqué frente al ascensor con una linterna. La luz parpadeó y se fue. El hospital quedó mudo. Desde imagenología llegó el rodar de una camilla. No había nadie. La puerta del ascensor se abrió y el indicador marcó un nivel que no pedí. Entré. Adentro olía a cloro y a tela mojada. El elevador se cerró y no se movió. Permanecí de pie, con el pulso en los oídos, pensando en el NN. En la oscuridad sentí un aliento muy cerca del cuello, como si una persona estuviera detrás sin tocarme. No hubo palabras, solo la idea insistente de que faltó algo. El ascensor se movió y abrió en un nivel que no conocía. El pasillo era angosto, de azulejo verde gastado. A la izquierda, una flecha hacia archivo muerto, a la derecha, otra hacia morgue. Fui al archivo. La chapa se dio. Dentro, cajas con etiquetas por años. Busqué 2016. En una caja rota había pulseras de identificación y etiquetas. Saqué una NNM, hora de ingreso 1:51, traslado a choque pendiente. Volví al ascensor con la pulsera. El reloj seguía clavado. La puerta no cerró hasta que empujé una camilla vacía y la metí conmigo. Coloqué la pulsera en la barandilla, como quien entrega algo que se quedó a medias. El elevador se cerró sin ruido y subió. Mi linterna se apagó. Esperé una falla. Llegó un golpe suave, como cuando una ambulancia frena en la rampa. La puerta abrió en planta baja. El vestíbulo estaba vacío y los relojes marcaban ya la hora real. En el pasillo, la enfermera de terapia me miró sin decir nada. Desde entonces, el corte siguió, pero cambió. Los monitores dejaban de pitar, sí, pero no perdíamos señales. El ascensor ya no abría solo en el piso 3. Las ruedas invisibles sonaban como alejándose. En el registro de fallas, la 1:55 se volvió una línea seca, microcorte, sin incidencias. En mi bata quedó el olor